Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas el día de hoy a nuestro podcast educativo. El día de hoy tenemos a tres invitados muy especiales, que es Jennifer, Andrés Hola. y Cristina. Hola. Bueno, el día de hoy vamos a abordar un tema muy importante que se debería estar hablando en la sociedad, tanto en el ámbito educativo con los docentes y con los estudiantes, que son las dimensiones sociales de la educación y su importancia para prevenir los conflictos conductuales, afectivos y emocionales. Ya con el tema me gustaría comenzar con una pequeña pregunta introductoria para ustedes, queridos invitados. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado cómo la economía, la política y la cultura son símbolos que impactan en el desarrollo y en el comportamiento de los estudiantes? ¿Qué piensan acerca de este tema? Me gustaría saber sus opiniones. Bueno, yo creo que de ese tema lo que debemos entender es que la educación no es un tema solo de aprender matemáticas, lenguaje y todo ese tipo de cosas, sino es un fenómeno social más complejo. Hablo de que tenemos siempre que tomar el punto de vista de las dimensiones que existen para la educación. Entonces, estas dimensiones sociales son prácticamente las que condicionan la conducta y las emociones de los estudiantes, que es un tema, bastante importante para debatir, creo yo, que es el hecho de cómo se siente el estudiante, qué es lo que le rodea en su entorno, problemas que él tiene, que aunque parezca que los niños no tienen problemas, a veces tienen más problemas que nosotros. Entonces creo que es importante poner bastante énfasis en las dimensiones. Así es, Andrés, las dimensiones me parecen bastante interesantes de abordar, pero sobre todo me pareció interesante la dimensión económica, ya que hay estudiantes de bajos recursos que tienen bajo rendimiento académico. Por lo general, las familias en el Ecuador tienen ese tipo de problemas. En el caso de lo que es la participación en clase, tienen conflictos escolares, los niños que están en situaciones de vulnerabilidad, tienden a tener dificultades en el aula de clases, lo cual me parece importante que se aborde específicamente a cada estudiante, conociendo desde una perspectiva a cada uno de los estudiantes para saber las dificultades de cada uno y poder saber qué le frustra a cada estudiante para poder así ayudarlo independientemente de lo que tenga en el aula de clases, junto con sus compañeros y el docente. Exacto, Paula, y si lo sumamos las dimensiones políticas y vemos que como las políticas educativas estatales o locales impactan en el clima escolar, por ejemplo, la falta de políticas sobre lo que es lo educativo, aquí entra lo que es el apoyo psicosocial. Se puede agravar conflictos conductuales, también emocionales en nuestras aulas ecuatorianas. También sí tenemos que tomar en cuenta también la dimensión cultural, porque cabe recalcar que estamos en un país multidiverso, ¿no? Al menos tenemos políticas que están enfocadas, ¿no?, en la cultura, en que no exista una discriminación cultural dentro de las aulas de clases, pero es complicado porque, si bien es cierto, en la actualidad no se cumple al 100%, las cosas, sí hay bastante que mejorar, hay bastante que enseñarles a los niños. Deberíamos, integrar prácticas interculturales en la enseñanza misma, desde el docente hacia los estudiantes. Entonces creo que sí es un tema que ayudaría bastante a los estudiantes a que se sientan un poco mejor, más incluidos dentro del aula y aprenderían mejor. Exactamente, la verdad es que tengo una opinión muy acertada con ustedes. También concuerdo mucho con el tema de Cris, que se debería abordar a cada estudiante desde una perspectiva diferente, que no todos los estudiantes tienen el mismo problema y no todos se les puede tratar de esta manera. Entonces siento que también aquí es muy importante la interacción que se tiene con el docente. También concuerdo mucho con Andrés en el tema de la culturalidad, que siendo un país pluricultural, no podemos decir que no se respeten las
las costumbres y culturas de cada uno de los estudiantes, pero no se tiene el debido aceptación que debería. Entonces, Sí son hace temas... falta un poco. Esa era la palabra. Como que sí hace falta un poco de más inclusión en las aulas. O sea, sí es un tema que, al menos en esta parte cultural, o sea, a veces los chicos de la costa no se llevan con los chicos de la sierra o viceversa, los chicos del oriente también no les incluyen muchas veces en el grupo de estudio y de trabajo, entonces... Exactamente, entonces aquí es donde igual el docente tiene que cumplir el rol de tratar de agrupar a todos los estudiantes. Entonces, también hemos hablado de estas 3 dimensiones, también me gustaría como hablar de una dimensión más, que es la simbólica, donde aquí entran los imaginarios. Se estarán preguntando qué son los imaginarios. Entonces aquí hablamos de estereotipos, los roles que asignan en el aula y el refuerzo que debilitan en ciertas conductas. Con esto me quiero decir que ustedes qué piensan sobre esto. O sea, podemos decir que la escuela es un espacio de construcción simbólica que puede apoyar a la violencia o proveer la paz. Entonces me gustaría saber qué piensan de esto, o sea, dando como prioridad en que en no todos los ámbitos no todos los estudiantes tienen una buena comunicación, tanto de ellos como con el docente. Entonces me gustaría saber sus opiniones. Bueno, analizando todas las dimensiones que ya habíamos hablado anteriormente, tanto la social, económica y cultural, no podemos limitarnos a crear ese ambiente de paz solo sancionando al estudiante que tiene la dificultad, sino tenemos que ir directamente con atender la dificultad con el estudiante. Es decir, no le vamos a sancionar, pero vamos a conversar con él, entender su contexto, de por qué agrede a sus compañeros en clase, qué está causando estas actitudes con el estudiante. Tal vez tiene problemas en casa, tal vez tiene problemas en sí en el aula de clases, tal vez sus compañeros lo molestan y tal vez él se autodefiende. Entonces nosotros vamos a abordar directamente no el problema, sino vamos a conversar con este estudiante para solucionar esto en el aula de clases. Claro, y por ejemplo también sería bueno abordar igual con el estudiante, tanto como con el estudiante, igual con el padre de familia, porque hay que saber qué hay también detrás, como ya se dijo, ¿no? Tal vez haya maltrato físico igual en el hogar, entonces eso viene a reflejar en lo que es en la escuela, en la institución. Como por ejemplo entendemos que un estudiante reacciona a la violencia por falta de reconocimiento cultural o afectivo. Podemos actuar desde lo que es la medición, la escucha activa y el acompañamiento emocional. Eso ayudaría mucho a lo que es el estudiante a mejorar en cada aspecto en lo que es en la institución. Bueno, ahí yo estoy muy de acuerdo con ustedes, chicas, y bueno, ahí, o sea, como que para agregar algo que o sea, me pareció un poco interesante, es el libro que estábamos leyendo de la DOC, que hablaba sobre Pierre Bourdieu. Bueno, la cosa es que el enfoque de este autor es que la violencia simbólica de la que hablamos ahorita a veces pasa desapercibida, pero es, o sea, tan mala como una violencia física. O sea, prácticamente no nos damos cuenta de eso, del mal que estamos haciendo, del mal que las otras personas tal vez no están haciendo sin darse cuenta, pero, o sea, es igual, o sea, es una agresión igual de fuerte como una agresión física. Entonces yo creo que para esto sí es importante trabajar la prevención, ¿no? Visualizando en las dinámicas de los chicos, o sea, cómo se comportan, y más que todo creo que es importante promover, ¿no?, ambientes inclusivos dentro del aula, que creo que poco a poco sí se puede lograr con un poquito de esmeros y se dan las cosas de colaboración. Exactamente, Andrés. Aquí es donde el rol del docente cambia. ¿A qué me quiero referir con esto? Que se convierte en un mediador, guía y actor clave para construir escuelas más humanas, justas y emocionalmente saludables. Es lo que hemos venido hablando, que aquí tiene que haber una muy buena comunicación tanto en el docente con los estudiantes, porque el docente es el que guía el camino del estudiante. Como decimos generalmente, la escuela es el segundo hogar del estudiante, donde se lo tiene que encaminar
y aquí el docente es una parte clave. Bueno, para cerrar esta parte, la educación ecuatoriana enfrenta grandes desafíos, como ya lo hemos hablado, lo hemos visto. Aquí podemos reconocer estas dimensiones sociales que nos permiten diseñar estrategias. Se puede diseñar estrategias para poder crear una inclusión en el aula. Sería muy bueno por parte del docente. Entonces, que no solo se fomenten conocimientos, sino que hay inclusión dentro del aula, sino que igual se formen ciudadanos empáticos, críticos y capaces de convivir en paz, cada uno con valores. Claro, o sea, y también creo que no tenemos que olvidar, no debemos olvidar que debemos no pasar desapercibidos la prevención de estos problemas. Creo que sí es importante que nos demos cuenta que esto no depende, o sea, solamente del profesor del aula o del director o de los psicólogos que están en este caso en sino prácticamente es un cambio colectivo, es un cambio en el que todos tienen que aportar como su granito de arena para que funcione. Todo se va sincronizando como un reloj, pero todos tienen que apoyar y también tienen que poner de parte. Entonces, creo que sí sería importante trabajar en eso y hacer que todo se sienta prácticamente como una familia, ¿no? Docentes, estudiantes, las autoridades. Es muy importante porque incluso las emociones del docente, de las autoridades, influyen también en el clima áulico del aula de clases donde estamos. Entonces, creo que las emociones sí juegan un papel importante en todo este tema que estamos debatiendo. Bueno, con esto me dirijo a ustedes, queridos jóvenes, oyentes, profesoras, madres, a que nos preocupemos un poco más por el bienestar de nuestros jóvenes, por tratar de saber cómo están, cómo se sienten en el aula de clases. Para ustedes, queridos profesores, tratar de involucrarnos más en la parte afectiva y emocional, como hemos mencionado tanto, porque de esto también depende el aprendizaje del estudiante y cómo se encamine. Entonces, con esto les agradezco por su atención, esperemos haya sido de su agrado, y no olviden que educar también es un acto de transformación social para ustedes. Muchas gracias. Chao. Queridos amigos. Voy a cortar.